cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En la conferencia que ofrecimos ayer, 28 de abril, para recordar la invasión norteamericana de 1965, planteamos varias cosas. Se las vamos a resumir. Pero ese resumen es a partir de lo que plantea la Constitución de la República en su artículo 32. Porque hechos de esa naturaleza hay que enfrentarlo o hay que recordarlo con la lógica de la realidad, con los aportes de testimonios, de pruebas. Nos dice que el escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional, dispuestos en igual forma. Lleva en el centro la Biblia, abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 32 de la Biblia? Expresa lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tenemos que conocer la verdad de los hechos para no tergiversarlo, para no crear prejuicios que puedan terminar en contradicciones, en luchas. Vamos a interpretar las cosas exactamente como están. ¿Qué es eso de conocer la verdad y la verdad nos hará libre? La verdad es que la intervención norteamericana de el 1965, y fueron de las cosas que dejamos claras en la conferencia y en varios programas que hemos oído y cosas que hemos escrito, se produjo en base a una filosofía política de Estado trazada en los Estados Unidos para favorecer a su nación. Resulta que todas las naciones del mundo quieren ser la primera. Ese ha sido el comportamiento de la historia, en la historia. Cada nación quiere lo mejor para los gobernantes y sus gobernados, en muchos casos, pero básicamente para sus gobernantes. En la página 460 de este mencionado libro, Manual de Historia Dominicana de Framboesa Pons, un autor intelectual muy prolífero, ha producido muchas obras interesantes. En la página 460 de esta obra, él escribe lo que es la filosofía norteamericana de Estado, cuando habla del destino manifiesto. Ese país que logró su independencia el 4 de julio de 1776, se independizó de un imperio como eran los ingleses, era porque era una nación de origen fuerte. Las 13 colonias se unificaron inclusive para luchar en contra de Inglaterra. Y ahí concibieron en el desarrollo del tiempo la concepción del destino manifiesto, ya por el 1848. Ellos plantean que nuestra nación es una Roma más grande y más noble. Está colocada por Dios para ser árbitro no solo de los destinos de toda América, sino incluso de Asia y Europa. Nuestro destino manifiesto, como contralor de los destinos de toda América, es un hecho inevitable y lógico, hasta el punto que solo falta discutir los medios a emplear para establecer este control. Pero nadie pone en duda nuestra misión y nuestra intención de cumplirla, o lo que es lo mismo, nuestro poder de realizarlo. Ellos aplicaron el poder aquí.
en el 1965. Ya lo tenían concebido. Eso es parte de la concepción del mito del poder que tienen los norteamericanos y que han tenido siempre todos los imperios y que tendrán también mientras hayan imperios que quieran juzgar a los demás. Hasta que esa concepción no se abandone, muchos países pobres del mundo van a ser víctimas de esa concepción de dominación que está dentro del tuétano de la mayoría de los hombres y mujeres que lideran naciones en el mundo. Entonces, no podíamos escapar de esa intervención número 85 que hicieron los norteamericanos el 28 de abril de 1965, que comenzaron en 1802. Ya en el 1965 iban 85 invasiones. Para favorecer, qué bueno, favorecer su comercio, favorecer sus industrias, porque usted sabe lo importante que es que compren un cacao en un país dominado donde haya un acuerdo de importación y exportación casi exclusiva y donde una libra de cacao le pueda salir, vamos a suponer, por 10 centavos de dólar y que luego lo conviertan en chocolate, en un sinnúmero de dulces caros que venden, donde se ganan más de 1000%. Eso hace aumentar la plusvalía, las ganancias en ese pueblo. A más ganancia de los comerciantes, importadores y exportadores, más impuestos van a las arcas del Estado. Si el Estado sabe administrar, más bienestar, beneficio va a haber en favor de la población. Y resulta que en esas naciones grandes vive muy bien la mayoría de la gente. Inclusive se habla de una aristocracia obrera en los países grandes, donde un obrero puede ganar con qué comerse un filete igual que un rico, y donde en muchos casos la medicina están costeada por el Estado, y no tenemos 72 niños que se mueran por descuido en un hospital, como ha ocurrido aquí. Eso es parte del subdesarrollo, eso es parte del atraso, eso es parte de la corrupción. Pues los países grandes se cuidan mucho de la corrupción. No es que no la hay, pero se cuidan. Vinieron aquí por la debilidad de nuestros gobiernos. Todos habían sido corruptos, a excepción de Juan Bosch, y ese no le convenía, porque estaba en el marco de una guerra fría contra Rusia, capitalismo y comunismo enfrentados después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían que defenderse. Y nosotros también, no solamente sentirnos ofendidos como nos hemos sentido, sino saber por qué razón nos invadieron. Nos invadieron porque somos una nación o éramos básicamente en ese momento una nación con instituciones débiles, con liderazgo de mentalidad corrupta, con una debilidad política, económica y social que teníamos que depender de ellos desde 1907, de la Convención Dominico-Americana. Dependimos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Lili endeudó al país, le dio seguimiento a aquel préstamo Harmon que hizo Buenaventura Báez, donde solicitó 420,000 libras esterlinas y solamente le mandaron 38,000, y con eso él pudo combatir a los contrarios para él mantenerse en el poder. Y fue entonces cuando él duró de 1868 a 1874, 6 años, una dictadura de Báez. Pero Lili, que había sido el lugarteniente de Luperón en la guerra restauradora, a quien Luperón le entregó el poder de la capital cuando Gregorio Luperón fue hecho presidente de 1879 a 1880. A Lili hicieron secretario de Guerra y Marina
y encargado del Poder Ejecutivo. Y Luperón cometió un error que fue ir a poner su gobierno allá en Puerto Plata para desde allí dirigir sus negocios, porque él era un negociante, también además de patriota. Pues Lili, cuando cumple y entrega el mandato en 1884 a Francisco Gregorio Villín, con el poder que tenía acumulado como presidente y como jefe de las Fuerzas Armadas, se vinculó mucho a los sectores productores de azúcar, llegó a alianza con ellos, se olvidó de la concepción de Estado que tenía Américo Lugo, se vinculó, por ejemplo, al grupo Vicini, pero para poder hundir a Luperón necesitaba más dinero y hace un préstamo a la Westendorf en el año de 1887, cuando tomó el poder el 6 de enero de 1887, ya más de la mitad del año está la lucha por los préstamos internacionales. No voy a narrar aquí porque no es el propósito de este encuentro la falsedad, la debilidad de ese préstamo, lo leonino, lo entreguista que fue Lili. Lo cierto es que termina quebrando la Harmon cuando le solicita los últimos 900,000 libras esterlinas. Se vio obligada a la Westendorf a venderle sus acreencias a una compañía que se llamó la Employment Company de Estados Unidos, que manejó a partir de principios de 1890 esa cuestión con Lili. Lili se ligó tanto a la Harmon, a los Vicini, como se ligó también a la Employment Company. Como parte de los acreedores, Lili tuvo de parte de lo que tenían los cuartos, en contra de la debilidad económica del país. Eso se hizo una filosofía. Y se tuvo que hacer la Convención Dominico-Americana de 1907. Esa Convención Dominico-Americana de 1907 fue defendida por los norteamericanos al extremo que en el 1916 llegaron y nos invadieron. Bueno, los norteamericanos hicieron de nosotros un enclave, bueno, lo que hacen todos los imperios del mundo. No hay que leer la historia universal. Eso no es nuevo. Por eso ellos hablan de ser diciendo que son una Roma más noble, más poderosa. Porque el imperio romano fue inmensamente grande y poderoso y enriqueció la cúspide del poder de Roma y muchos pueblos de Europa. Entonces el objetivo es que los que están en el poder se hagan de recursos, de dinero y de todo. Bueno, pensando en los recursos, le dieron un golpe de Estado con Bosch, instalaron un gobierno de facto, y ese gobierno de facto se apoyó en la corrupción para dirigir el país. Por eso Camaño, el 25 de mayo, aparece una declaración de él del 24, cuando se cumplió un mes de la revolución, diciendo que la revolución se debió a la corrupción. Eso está en la primera página del periódico La Nación de entonces. Esa debilidad, esos débiles malcriados para los norteamericanos, llevar una lucha entre sí podía afectar su poder en el Caribe, porque teníamos al lado a Cuba, y decidieron crear una junta militar, y esa junta militar pidió la intervención norteamericana. Anoche, en la conferencia, determinamos que sí, que todo eso es cierto, pero lo incierto fue, no que todo eso, lo que sea cierto no tiene que ser bueno ni malo. Ahí viene la consideración. La invasión es mala. Las razones son parte de las que he explicado. Pero resulta que hubo una acusación de comunistas para ellos venir. Y dejamos claro que no éramos comunistas. No éramos comunistas. En la página 34 de este libro, El Eslabón Perdido, de Hanley Herman, se lee lo que afirmó Ernst von Bunker, embajador de los Estados Unidos ante la OEA en el conflicto de República Dominicana en el 1965. Eso fue allá en la biblioteca presidencial de Lyndon B. Johnson, recogido este testimonio oral. Él dice, realmente el elemento comunista en República Dominicana no era importante,
Sin embargo, en el 65 lo consideraron importante y por eso invadieron y provocaron miles de muertos durante muchos años. Sigue diciendo, era más bien un asunto de quién tenía el poder y algunas diferencias filosóficas. La gente de Camaño eran, obviamente, el grupo más liberal. La junta militar eran más conservadores. Pero aquello era una cuestión de liberales y conservadores, no un asunto de comunistas y demócratas. No éramos comunistas. Lo dice Herschel von Bunker. Y así vemos que la intervención norteamericana fue pedida por San Isidro ante la derrota que hubo el 27 de abril en el Puente Eduardo. Esa derrota no la he mencionado como derrota para apocar a nadie, porque ambos bandos se enfrentaron ferozmente. Los de San Isidro y el grupo constitucionalista que terminó dirigiendo el coronel Camaño, y que en el interín de las batallas, el coronel Montearache y sus hombres rana, grupos de distintas tendencias, enfrentaron a esas fuerzas organizadas de San Isidro. Hubo mucho muerto. En principio del anochecer del 27 de abril, los de San Isidro se retiran y lo confirma Morillo López, que hace la inspección y termina señalando que solamente había en esa noche unos 25 militares en San Isidro. Que si el grupo de constitucionalistas, civil y militar decide avanzar hacia San Isidro, lo toma esa misma noche. Y no da tiempo a formar la junta. Pero se formó la junta encabezada por Benoit porque no se atacó desde la ciudad a San Isidro. Dio tiempo a la reagrupación. El coronel Bartolomé Benoit, Alzado Saladín por el ejército, Benoit por la Fuerza Aérea y Olgo Santana Carrasco por la Marina de Guerra conforman una junta y Benoit pide la intervención. Si es cierto que fueron derrotados, nosotros sentimos respeto por los compañeros contrarios también al extremo, de que el 23 de diciembre del 2010 celebramos el Día del Perdón Constitucionalista, porque fue una confusión entre hermanos causada por un tercero. Porque no hubiera habido revolución si el 25 de abril, cuando juramentan a Molina Ureña, se plantea el retorno de Bosch y la vuelta a la constitucionalidad y se instala Juan Bosch. No hubiera habido guerra, no hubiera habido guerra patria, no hubiera habido invasión. Pero hubo un apoyo de la embajada norteamericana para que se formara una junta militar porque no querían definitivamente a Juan Bosch, como no lo quisieron nunca. Pero en la página 151 de este libro, que es el libro de Hanle Hermann, Camaño, biografía de una época, en la página 151 aparece una declaración del embajador William Taylor Bennett que retrata la situación por la cual se hizo la invasión. Él escribe a Lyndon B. Johnson lo siguiente: crítico, crítico, crítico es el título del telegrama. Lamento informar situación deteriorándose rápidamente. Pilotos San Isidro cansados y desalentados. Despradel dice no puede controlar situación, jefe de la policía. Jefe Mac, ese es el grupo de militar asesor de la embajada norteamericana en el país, fue a San Isidro, halló a Belisario Peguero, aquel jefe de la Policía Nacional, que fue sustituido por Despradel Brache, halló a Belisario Peguero en estado histérico, presionando retirada. Eso está entre comillas. Lo que quiere decir que el embajador William Taylor Bennett está copiando lo que él dijo. Cantidad de oficiales llorando, eso está dicho en ese telegrama. Benoit solicita formalmente tropas de Estados Unidos. El equipo del país, es decir, los representantes diplomáticos de los Estados Unidos en el país,
El equipo del país unánimemente considera que ha llegado el momento de desembarcar los marines. Vidas norteamericanas están en peligro. Proponen cabeza de playa marines en el Hotel Embajador. Si Washington desea, puede ser desembarcado con el propósito de proteger evacuación de ciudadanos norteamericanos. Yo recomiendo desembarco inmediato. Eso fue William Tapo Bennett. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es que las cosas sucedieron de esa manera como hemos citado. Y la otra verdad es que hay que hacer un esfuerzo porque no haya ni más revolución ni más intervención en República Dominicana. Pero eso solamente se puede lograr si los partidos políticos no siguen siendo la pieza fundamental para que la oligarquía siga haciéndose más corrupta y más rica cada día junto con ellos, junto con sus líderes. Cuando los partidos políticos determinen hacer una revolución ética y moral, cívica, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado, tendremos entonces hombres y mujeres que no se dejarán comprar por un picapollo, ni por una cerveza, ni por un pote de ron. La gente tendrá conciencia e irá a las elecciones el día que le corresponda a votar por los hombres y mujeres que tengan más mérito y profesionalización, como establece la Constitución en su artículo 142. Y tendrá gente en el Congreso que podrá vigilar, supervisar, fiscalizar los gastos del Poder Ejecutivo. No entrar en connivencia con ellos. No rendirse por tener un presupuesto como tienen hoy, más grande. Tiene el Congreso, le lleva 1.400 millones de pesos al Ministerio de Cultura y de Deporte, que deberían tener los 158 municipios, los 235 distritos municipales llenos de canchas deportivas, de piscina de nado, para que los jóvenes puedan llevar a cabo todas sus tareas deportivas, para que los clubes culturales florezcan, para que los jóvenes se identifiquen con su identidad cultural y así vivir y crear una sociedad de paz. Si además de eso logra que el Ministerio de Educación ponga en vigencia el artículo 63, numeral 13, para que concienticen a todos los jóvenes del país de las escuelas de la educación pública y privada, que es universidad, liceos, escuelas del país. Cuando se haga eso, entonces entraremos a una etapa de una nueva revolución, de la continuidad de la revolución de abril, que es la revolución ética y moral que hemos reclamado siempre, para que en este país haya una democracia entonces constitucional, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así hay que recordar entonces aquella invasión norteamericana. No debe haber más invasión, pero tiene que haber una sociedad dispuesta a crear un Estado fuerte, inteligente, de valor y de rigor. Hasta el próximo día que nos corresponda estar con ustedes, que va a ser el próximo martes. Bendiciones para todos. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los domicilios que reclaman